Ya en el salón Kadomae estaba terminando su clase, pero como todavía sobraba algo de tiempo él les dice que habrá un examen sorpresa, entonces Kadomae les dice que ya pueden empezar. Decide pasar por todas las mesas de los alumnos para ver si no hacían trampa, pero al llegar a la mesa de Noeda él nota que ella había escrito su nombre en el examen. Entonces Kadomae se dice que debería ser más estricto con ella, y enojado le dice que corrija eso ahora. Después de un rato el tiempo ya se había acabado, entonces el profesor le pide que entreguen sus exámenes. Ya cuando todos se iban a ir, Kadomae le dice a Noeda que se quede, pero le parecía raro ya que ella no parecía preocupada sino más bien ella lucía muy feliz. Después de eso Kadomae le pregunta a Noeda que si sabe por qué le pidió que se quedara, pero ella le responde que no. Entonces se le dice que fue porque había escrito su nombre en el examen y que no importa si saca buenas notas, pero que no debería escribir el nombre de otros ya, que eso es una falta de respeto, pero Noeda simplemente lo ignora y le pregunta qué es lo que opina de ella, pero luego le dice que si acaso solo por ser hija del director no puede hacer algunas bromas, que solo es una chica de secundaria. Mi gente, no sé si sea de verdad de secundaria o de preparatoria, ya que los que escriben estos diálogos a veces se equivocan, pero bueno, sigamos. Entonces que también ella a veces le gusta hacer algunas bromas. Kadomae intentaría decir algo, pero ella le grita, diciéndole que él solo está siendo egoísta. Entonces Noeda le cambia de tema y le dice que odia mostrar su piel ante las demás personas y es por eso que ella siempre usa un traje de baño aunque esté en su casa. Kadomae se queda confundido ya que todo lo que ella está diciendo era muy irrelevante y no tiene nada que ver a lo que hablaban primero. Entonces Noeda le dice después de que su clase de natación terminara se dio cuenta de algo y era que no llevó ropa interior durante todo el día y que, incluso hasta en su clase, entonces Noeda trata de provocarlo levantándose la falda, pero Kadomae le grita diciéndole que se detenga, que ya fue suficiente, pero en eso entran unas alumnas y se sorprenden al ver que Kadomae todavía estaba en el salón de clase, pero luego se distraen pues pensaron que él estaba revisando los exámenes. Entonces Noeda al ver que no le prestaban atención se dirige hacia el fondo, para después detenerse y voltear con una sonrisa, e intentar levantarse la falda para que Kadomae la mirara, y no le importaba que sus compañeras estuvieran ahí, pero en eso suena la radio, lo que hace que Kadomae aproveche para salir de ahí dejando a Noeda sola en el salón. Ya al siguiente día, Kadomae estaba en el salón de clases cuando llegan dos alumnas. Una de ellas le dice que trajo unas flores del hospital y le pregunta que en dónde sería bueno ponerlas. Entonces Kadomae les dice que se verían muy bien en el estante, pero lo que no notaron es que Noeda los estaba observando. Ya después de eso, él estaba dando su clase. Entonces él se dice que ya han pasado varios días desde que habló con Noeda, desde ese incidente. Ese mismo día, después de clase, él estaba caminando por los pasillos, pero en eso se detuvo, ya que algo lo había sorprendido, pues era la primera vez que veía a Noeda hablar con su compañera de clases en el salón. Entonces Kadomae decide entrar, lo que hace que su alumna se sorprenda, pues no se habían dado cuenta de que él las estaba observando. Entonces la chica comienza a decir que la escuela era una verdadera molestia y que si acaso no tendrían vacaciones, a lo que Kadomae le dice que ya faltan pocos días para las vacaciones y que, en vez de pensar en eso, mejor debería esforzarse, ya que es de segundo año. Pero luego la chica cambia de tema y le dice que él es muy guapo y que si acaso tiene algún amante, a lo que él responde que no y como Noeda también estaba ahí, ella lo mira sonrojada y muy feliz. Después de eso, al día siguiente, la misma chica le pregunta a Kadomae que si tiene algo de tiempo, ya que había encontrado un buen lugar. Entonces lo agarra de la mano y se lo lleva, para lo que después vemos que se trataba de un mini jardín. Ella le dice que quería plantar la flor que trajo ese día, ya que algunos profesores la habían regañado porque era muy grande. Entonces se le dice que él casi nunca planta flores en ese tipo de lugares. Ella le pregunta que si acaso no se puede plantar porque no es un buen lugar. Él le dice que sí, pero sería mejor que se plantara, ya que sería una lástima tirarlo, a lo que la chica se pone muy feliz y lo abraza. Pero vemos que Noeda los estaba observando desde arriba, y estaba muy enojada, ya que la otra chica estaba hablando con Kadomae. Entonces agarra la maceta y se la lanza a la chica, pero Kadomae se da cuenta y empuja a la chica, lo que hace que la maceta caiga al suelo y se quiebre, para después ver a Noeda observándolos con rabia, ya que había fallado. Después de eso vemos a Kadomae disculpándose, ya que el accidente ocurrió porque él permitió que trajeran esa maceta cuando los demás profesores habían dicho que no. Después de eso, él estaba regresando a su casa ya muy tarde, pero él está tan distraído pensando sobre lo ocurrido en la escuela que ni siquiera se dio cuenta de que Noeda lo estaba siguiendo. Incluso lo siguió hasta su casa para saber en dónde vivía. Ya después de eso, Noeda estaba en su casa, pero ella estaba haciendo cosas indebidas. Al día siguiente en la escuela, Noeda le habla a Kadomae y está muy feliz, le entrega una revista, a lo que él la toma diciéndole gracias. Entonces ella se va, pero en eso Kadomae se cuestiona, preguntándose que tal vez ella pudo haber causado el accidente.
Luego reacciona diciendo que cómo podría sospechar de sus alumnos. Ya después de eso, él estaba dando su clase, pero en eso le llegan varias dudas, y una de ellas era que tal vez el viento pudo haber tirado la maceta. Al final la clase se termina y todos ya se estaban retirando, pero la única que se quedó fue Noeda, la cual estaba leyendo un libro. Entonces Kadomae se acerca para poder charlar con ella. Él intentaba preguntarle que si acaso fue ella la que lanzó la maceta, pero después se retracta, ya que no puede culpar a alguien sin ninguna prueba o motivo. Pero luego Noeda saca una hoja de cúter y Kadomae le pregunta que qué es lo que está haciendo. Noeda le dice que es una hoja de cúter y lo usa porque puede cortar páginas y portadas de libros con mucha facilidad. Entonces ella le muestra cómo se hace, a lo que Kadomae reacciona agarrándola del brazo y diciéndole que se detenga. Entonces Noeda, sonrojada, le pregunta que si acaso está preocupado por ella, a lo que él le responde que sí. Entonces Noeda se pone muy feliz y sale corriendo, tomando su libro. Ya en su casa, Noeda estaba realmente feliz, pues decía que Kadomae se preocupaba por ella. Entonces saca un bolígrafo que tenía y empieza a hacer algunas cositas pensando en Kadomae, pero después vemos que ella tenía un montón de fotos de Kadomae pegadas en su cuarto. Al día siguiente, Kadomae estaba en la sala de profesores cuando de pronto llega Noeda ofreciéndole un bento, diciéndole que por favor lo acepte, pero Kadomae le dice que no puede aceptarlo. Noeda le insiste y le dice que se esforzó mucho en hacerlo, pero Kadomae se pone firme y le dice que, como profesor, no puede aceptarlo. Noeda se pone triste y se retira. Después nos cuentan que Noeda siempre le lleva un bento a Kadomae todos los días, pero Kadomae ya estaba muy estresado, aunque sabía que ella tenía buenas intenciones. Para después ver que Noeda le había dado el bento a un perro callejero, diciendo que se había esforzado mucho en prepararlo, pero aún así Kadomae no lo aceptó. De nuevo, al día siguiente, ella llegó con Kadomae diciéndole que había preparado un bento para él. Pero esta vez Kadomae le dice que ahora él trae su propio bento y que no es necesario en que le prepare uno. Entonces Noeda le quita su bento y le da el suyo, diciéndole que ahora harán un intercambio, para después retirarse enojada. Luego vemos que el bento que le había quitado a Kadomae lo tira a la basura, diciendo que cómo puede llamar almuerzo a esa basura. Ya después de eso, al día siguiente, el director de la escuela hizo una fiesta en su casa, invitando a todos los profesores. Al llegar, Kadomae se sorprende, pues la casa del director era muy enorme. Al entrar, el director les da la bienvenida, diciéndoles que disfruten la fiesta, ya que durará toda la noche. Ya después de varios tragos, Kadomae preguntaría dónde está el baño, pues como había bebido mucho le entraron ganas de vomitar. Entonces llega y toca la puerta, pero como nadie contesta decide abrir. Para su sorpresa, se encuentra a Noeda, quedando ambos sorprendidos. Entonces, a Noeda se le cae la toalla, quedando como Dios la trajo al mundo, pero en eso se escucha a alguien subir, y era otro profesor buscando a Kadomae, lo que hace que él se asuste, pues no sabrá qué decir si lo descubren con la hija del director. Entonces lo que hace es esconderse en un cuarto junto a Noeda, mientras decía que si los llegaran a descubrir en esa situación no tendría ninguna oportunidad de explicar nada. Pero en eso Noeda le dice que ya no puede soportarlo más, ya que está muy cerca de él y su corazón está latiendo mucho. Después de eso, le da tremendo beso. Kadomae se dejaría llevar por el momento, ya que se sentía muy bien, pero en eso el otro profesor comienza a gritar, lo que hace que Kadomae reaccione, preguntándose qué demonios está haciendo. Para después salir enojado, diciéndole a Noeda que se vista rápido. Pero como él estaba ya muy borracho y mareado, entra al baño sintiéndose culpable por lo que acababa de hacer con Noeda. Después de eso, él estaba en la sala un poco pensativo, ya que decía que había besado a una estudiante. Pero en eso Noeda baja y su padre le pregunta que por qué tardó tanto. A lo que ella responde que fue porque estaba tomando un baño. Luego el director le pregunta a Kadomae que cómo van las calificaciones de su hija, pero antes de que pueda responder, Noeda habla primero y le dice al director que por qué habla de eso ahora, a lo que el director dice que fue su error, ya que hoy es su día libre. Después dice que se olviden de eso y mejor beban todo lo que quieran. Pero en eso Noeda dice que entonces tomará prestado a Kadomae unos minutos, pero el director la regaña y le dice que se deje de juegos, ya que él ya está muy borracho. A lo que Noeda lo chantajea y le dice que si acaso estaba muy borracho cuando estaban arriba, lo que hace que Kadomae se asuste y le dice que está bien, ya que solo serán unos minutos. Entonces Noeda lo toma del brazo y se van. Al llegar arriba, ella le dice que deberían entrar a su cuarto, a lo que él responde preguntando por qué deberían entrar. Pero Noeda le dice que si acaso tiene miedo. Kadomae intentaría explicarle lo ocurrido anteriormente, pero Noeda le dice que no tiene nada de malo, ya que son cosas que hacen las personas enamoradas.
para después agarrarlo de la corbata, diciendo que fue él quien la llevó a ese cuarto. A lo que Kadomae le dice que fue porque un profesor estaba subiendo por las escaleras, pero Noeda le dice que son solo excusas. Entonces Kadomae, enojado, le dice que no son excusas y que mejor olvide todo lo ocurrido entre ellos, ya que ahora no caerá más en sus engaños, y se va de ahí, para después ver a Noeda diciendo que en realidad no lo estaba engañando. Después dice que qué debería hacer para que se dé cuenta de que ella le pertenece. Entonces, al abrir su cuarto, vemos que tenía varias fotos de él pegadas en todo su cuarto. Entonces, como todos ya se habían ido, Kadomae también decide marcharse. Al día siguiente, él estaba dando sus clases todo normal, como si nada hubiera ocurrido, pero después de terminar se dirige a una sala de psicología. Entonces él comienza a hablar con la chica sobre la extraña relación de Noeda con él y que ya está realmente cansado. Entonces la chica le dice que puede deberse a una enfermedad llamada erotomanía, en japonés llamada Hiaimousou o también delusional love. La chica le dice que ese síndrome es muy raro, ya que no importa que la ignore o la rechace, pues ella nunca le escuchará porque está en su propio mundo y fácilmente se puede convertir en una acosadora. Ya después de eso, él estaba un poco pensativo, ya que le costaba creer lo que la psicóloga le había dicho. Pero en eso llega otro profesor y le dice a Kadomae que el director lo estaba llamando y que se dirija a su oficina después de las clases. Ya después, él estaba llegando a su oficina y el director le dice que tome asiento y que siente haberlo llamado tan de repente. Entonces el director le dice que escuchó lo que había ocurrido con su hija. Kadomae estaba muy nervioso, ya que pensaba que lo habían descubierto por el incidente, pero en realidad el director le pregunta qué es lo que piensa sobre las calificaciones de su hija. El director le dice que quiere escuchar su opinión, entonces Kadomae le pregunta que si acaso lo llamó solo por eso. El director le dice que sí, ya que siempre ha querido usar su privilegio como director, pero dejando eso de lado, le dice que como padre le gustaría saberlo. Entonces Kadomae le dice que Noeda no debería tener ningún problema con sus resultados, pero en eso el director le enseña una hoja con sus calificaciones, diciéndole que le eche un vistazo. Kadomae, al verlas, se sorprende, ya que de todas las materias solo la suya era la más alta. Entonces el director, enojado, empieza a regañar a Noeda, diciéndole que esperaba que fuera la número 1 y se mantuviera con su excelencia. Pero como ella no dijo nada, el director se molesta preguntando que si acaso no dirá ninguna palabra, para luego cortar una vara. Entonces Noeda le dice que ella trabajó muy duro, pero el director, enojado, le dice que qué cosas ha dicho, ya que eso no es trabajar duro. Entonces Noeda le dice que eso es lo mejor que puede hacer, a lo que el director dice que entonces el problema deben ser los profesores. Y cuando estaba a punto de despedir a Kadomae, Noeda le grita diciéndole que en realidad es culpa de ella, ya que no se esforzó lo suficiente. Entonces el director le dice que ahora le enseñe sus manos. Noeda se quita las vendas, pero sus manos estaban cubiertas de costras y cicatrices, para después enseñárselas al director, a lo que él comienza a pegarle. Noeda comenzaba a llorar, ya que era muy doloroso, pero después Kadomae lo interrumpe, preguntándole que si acaso sabe lo que está haciendo. A lo que el director le dice que no se meta, ya que es un problema familiar y que no es algo que le importe. Pero Kadomae le dice que claro que le importa, ya que es su profesor después de todo, para después ir con Noeda y preguntarle si se encuentra bien. Luego mira con enojo al director, para después ver que Noeda comienza a reírse, pero con una sonrisa un poco turbia.